Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén de maravilla, radiantes y llenos de energía positiva. Yo por mi parte estoy súper emocionada por el tema que nos convoca hoy. Es un tema que sé que les encanta a muchos y que a mí personalmente me apasiona muchísimo. Si lo adivinaron por el título, vamos a sumergirnos en el universo de Hande, Kerem y ese amor eterno que parece unirnos a todos. O al menos, eso es lo que el título sugiere, ¿verdad? Hoy vamos a intentar desentrañar un poco todo este mundo fascinante que se ha construido alrededor de ellos y de su relación. Un mundo de expectativas, sueños, esperanzas y, por supuesto, algo de fantasía. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de estos momentos de conexión y charla, si encuentran valor en mis vídeos, no olviden suscribirse al canal. Y lo que es igual de importante, activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos. Cada nueva suscripción es un pequeño gran empujón que me da la energía para seguir creando contenido para ustedes. Cada uno de sus clics hace la diferencia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Bueno, ¿por dónde comenzamos esta travesía? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en la mente de muchísimos fans, especialmente para aquellos que amamos las series turcas. Su química explosiva en pantalla, su innegable talento individual, y esa misteriosa conexión que parecían compartir fuera de la pantalla, generaron una verdadera ola de pasión y entusiasmo entre sus seguidores. Desde el instante en que los vimos juntos en Senkalkam, la magia fue innegable. Era palpable, se sentía en el aire y nos atrapó a todos. La serie fue un éxito rotundo, arrollador, no solo en Turquía, sino que conquistó corazones a nivel mundial. Y es que la historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos de romance empalagoso, sus complicaciones dramáticas y su humor encantador, nos atrapó desde el primer episodio. Nos hizo reír, llorar, suspirar y sobre todo, nos hizo creer en el amor. Pero y aquí viene lo importante, más allá de la trama de la serie, lo que realmente cautivó al público fue la dinámica entre Hande y Kerem. Su complicidad era palpable, evidente. Sus miradas eran intensas, cargadas de significado. Y sus interacciones se sentían tan genuinas, tan auténticas, que era difícil no creer que algo más estaba sucediendo detrás de las cámaras. Era como si la realidad y la ficción se hubieran fusionado. Y como era de esperarse, los rumores no tardaron en encenderse. ¿Eran solo amigos, compañeros de trabajo? ¿O había algo más, un romance secreto, una conexión más profunda? La verdad es que los dos siempre fueron bastante discretos al respecto, al menos al principio. Mantuvieron un perfil bajo, cultivando un aura de misterio. Pero las redes sociales son un arma de doble filo, son implacables, y los fans, con su ojo avizor, su capacidad detectivesca y su entusiasmo inagotable, comenzaron a encontrar pistas, detalles sutiles, coincidencias que parecían confirmar lo que muchos ya sospechaban con fervor: Hande y Kerem estaban enamorados. Era la confirmación de la fantasía, la prueba de que el amor de la pantalla podía trascender a la vida real. Recuerdo la emoción que sentí cuando finalmente se hizo oficial. Fue como un torrente de alegría. Las fotos de sus vacaciones juntos, capturadas en lugares paradisíacos, las declaraciones tímidas pero confirmatorias, llenas de ambigüedad intencional, las apariciones públicas tomados de la mano con miradas cómplices y sonrisas radiantes. Fue como si un sueño se hiciera realidad para muchos de nosotros. Fue la confirmación de que el amor verdadero existe. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver que el amor traspasa la pantalla, que supera las barreras de la ficción y se convierte en algo real, tangible y eterno? Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, el escrutinio constante, la intensidad de la fama, las agendas apretadas, los viajes constantes. Todo esto puede afectar una relación, incluso la más sólida, la más prometedora. Y lamentablemente, después de un tiempo, llegaron las noticias que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. El sueño se había roto. Fue un golpe duro, devastador para muchos fanáticos que habían invertido tiempo, energía y emociones en seguir su historia de amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad e incluso de enojo.
Algunos culpaban a la prensa sensacionalista, a los paparazzi implacables, otros a las agendas de trabajo imposibles, y otros simplemente se resignaban a aceptar que a veces las cosas no funcionan, por más que lo deseemos con todas nuestras fuerzas. Es una lección dura, pero inevitable, el amor no siempre es suficiente. Ahora, volviendo al título del vídeo, Ande Bomba Kerem y yo amor eterno es mi alma gemela. Claramente se trata de una expresión de deseo exacerbada, de la fantasía desbordante de un fanático que idealiza la relación entre Ande y Kerem y se imagina a sí mismo como parte de ella. Y aunque pueda sonar un poco extremo, creo que refleja un sentimiento que muchos compartimos en cierta medida. Es una exageración, sí, pero una exageración que nace de la admiración. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con formar parte de la vida de sus ídolos? ¿Quién no ha imaginado tener una conexión especial, única, con esa persona que admira tanto? Es algo natural, es parte de la admiración y el cariño que sentimos por ellos. Es una forma de soñar, de escapar de la realidad, de imaginar un mundo mejor. El problema surge cuando esa fantasía se convierte en obsesión, cuando dejamos de ver a los ídolos como personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios sentimientos, y los convertimos en meros objetos de deseo, en proyecciones de nuestras propias carencias. Es importante recordar que por más que los veamos en la pantalla, por más que conozcamos detalles de su vida personal a través de revistas y redes sociales, al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y en el caso de Ande y Kerem, es fundamental respetar su decisión, sea cual sea. Si decidieron seguir caminos separados, es porque esa era la mejor opción para ellos. Y nosotros como fans podemos seguir admirándolos y apoyándolos en sus proyectos individuales, pero siempre desde el respeto y la comprensión. Tenemos que recordar que no somos dueños de sus vidas, que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Ahora, dejando de lado la fantasía y volviendo a la realidad, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Ande y Kerem nos enseña varias cosas valiosas. En primer lugar, nos recuerda el poder de la conexión humana, la magia que puede surgir cuando dos personas se encuentran y se enamoran. Nos muestra que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en un set de filmación, rodeado de cámaras y luces. Pero también nos enseña que el amor no es fácil, que requiere trabajo, compromiso, comunicación y sacrificio. Nos muestra que la fama y la presión mediática pueden ser un obstáculo difícil de superar, que pueden poner a prueba incluso la relación más sólida. Y sobre todo nos enseña que a veces las cosas no salen como queremos, que el amor puede terminar, pero que eso no significa que no haya sido real o importante. Que cada experiencia, incluso las dolorosas, nos dejan una lección. Creo que es fundamental recordar que por más que idealicemos a las parejas famosas, al final del día, son personas como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. Y que nosotros, como fans, tenemos la responsabilidad de respetarlos y apoyarlos, tanto en los buenos como en los malos momentos. Tenemos que ser conscientes de que nuestras palabras y acciones tienen un impacto, y que podemos elegir ser una fuerza positiva en sus vidas. En cuanto a Ande y Kerem, creo que ambos son personas talentosas y carismáticas, con un futuro brillante por delante. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras, y espero que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y como fan, seguiré apoyándolos y admirándolos, siempre desde el respeto y la admiración. Deseo que encuentren la paz y la alegría en sus caminos individuales. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando un poco, hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su historia de amor, de su separación, y de la fantasía que muchos fans tienen de formar parte de sus vidas. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar a los ídolos y de no idealizar las relaciones. Y hemos aprendido que el amor es un camino complejo con altibajos, pero que siempre vale la pena vivirlo, aunque duela. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes, y saber que hay personas al otro lado de la pantalla que se sienten identificadas con lo que digo. Me hace sentir conectada, parte de una comunidad. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre la idealización de las parejas famosas? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus perspectivas. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una muestra de apoyo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este momento conmigo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.